Hola, muy bienvenidos al Mostrador, a una nueva semana política. Semana marcada por la instalación de la Convención Constitucional que ocurrirá este domingo, por lo mismo estamos en la previa, marcada también con la carrera presidencial. Han salido encuestas que muestran dónde están los distintos candidatos en esta primaria de qué está haciendo la derecha y qué está haciendo la izquierda, la ausencia del centro político, de la centroizquierda de las primarias, pero nos vamos a centrar en la Convención Constitucional y su próxima instalación. Tenemos de invitada a la abogada constitucionalista, docente, historiadora, Mariane González. Muy bienvenida. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Corrijo, no, yo no soy abogada constitucionalista propiamente tal, soy historiadora del derecho con interés en temas constitucionales, pero Perfecto. para aclarar eso y que no me Ah, vengan a preguntar por puntos de detalles de derecho constitucional, para eso tenemos a muchos otros colegas mejor preparados y preparadas. perfecto, hecha la aclaración. Gracias. Héctor Cosio, hola. Hola Federico, hola Marian. Oye, ¿qué te parece, Mariane, que abramos la conversación de qué se espera este domingo? ¿Qué se puede esperar de acuerdo al itinerario, de acuerdo a lo que han señalado los constituyentes y de acuerdo a lo que es necesario? Todos sabemos que hay que elegir presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, eh, sí o sí. Ese es como el Sí. plato de fondo. ¿Y qué más? ¿Qué más se puede esperar A ver, de este domingo 4, histórico? Va a ser un sí. histórico día, 4 de julio, que por lo demás, tú que eres historiadora, nos podrías contar un poquito sobre el 4 de julio de hace 200 y un poco más años, cuando se instaló el primer Congreso Nacional. Congreso Nacional, exacto. Bueno, o sea, yo creo que justamente es importante, quizás antes de podemos obviamente entrar después en el detalle de las distintas tensiones que se están produciendo en este proceso de instalación, pero creo que justamente es normal que haya bastante nerviosismo y bastante incerteza respecto de cómo se va a desarrollar este proceso, porque realmente este es un momento bisagra, o sea, creo yo que es el momento en el que se expresa con mayor claridad esta tensión inherente que existe en un proceso constituyente, que es la tensión inherente entre la existencia de los poderes constituidos y el nacimiento de esta nueva organización, de esta formación de un nuevo pacto social que no está justamente pauteado o que no tiene todavía reglas claras. Entonces, ese momento de la instalación es esa tensión, creo que se expresa en su punto más álgido. Y creo que si no hubiese esta tensión, querría decir que en realidad no estamos frente a un verdadero proceso constituyente, porque la tensión refleja que efectivamente hay algo que está cambiando. Si no hubiese tensión, querría decir entonces que la convención está pauteada, cooptada por los poderes constituidos ya establecidos y que por lo tanto daría un poco lo mismo, digamos, lo que está ocurriendo. Pero no da lo mismo, y porque no da lo mismo, creo yo que es que estamos viendo todas estas discusiones, todas estas tensiones y toda esta incerteza respecto de cómo se va a desarrollar el proceso. Y creo que además, obviamente, estas tensiones son particularmente fuertes porque obviamente que esta es una convención que se instala durante un gobierno que en realidad no quiso la convención. Entonces acá hay una tensión que se produce necesariamente porque el gobierno entró en el proceso constituyente a regañadientes, ha tenido que adaptarlo y muy probablemente vamos a ver al final del mandato de Piñera él atribuyéndose en algún sentido el logro de la nueva constitución, pero todos sabemos que esto no fue el caso, esto fue algo que le fue impuesto en contra de toda agenda, toda voluntad de su gobierno, de su coalición, y que por lo tanto obviamente hay resistencias respecto de este cambio, y además sumado, creo yo, a niveles históricos de una debilidad del gobierno que creo que no hemos visto nunca, y obviamente que cuando uno está débil políticamente tiende a sentirse acorralado, y que creo que es lo que estamos viendo justamente con la presidencia, con las Express, que al mismo tiempo
grupos son débiles, pero tienen muchas atribuciones. Entonces, utilizan esas atribuciones en algún sentido, reaccionando de manera, podríamos decir, más agresiva, no necesariamente conducente al diálogo, porque están en esta posición de debilidad. Entonces, yo creo que todo esto genera este caldo, digamos, de justamente falta de entendimiento, falta de flexibilidad, unas mezquindades, creo yo, bastante importantes respecto de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con adaptar la ceremonia a las demandas bastante básicas que han hecho los pueblos originarios y que tienen que nos tienen en un nivel de incerteza. Entonces, creo yo decir, proyectar, saber lo que va a pasar el domingo, creo yo, es imposible en ese sentido. Y creo que eso es bueno, ¿ya? No es algo malo que no sepamos. Héctor Cosio. Sí, y también tocando el mismo detalle que acaba de mencionar Marian, este problema que digamos que ha originado entre la SECPRES y la Secretaría Técnica, en cuyo digamos directores están pidiendo la renuncia de los pueblos originarios, para explicar bien un poco a la gente, descansa en una solicitud que, como bien decía Marian, que es muy básica. No solo se trata de poder hacer uso de su lengua dentro de una ceremonia en donde en el país, yo creo que ahí hay un relativo consenso, podría declararse plurinacional, por lo tanto la lengua es un elemento fundamental del alma de cada pueblo, pero no solo eso, también dentro de los pueblos de los originarios hay costumbres que son ancestrales, que son muy antiguas y que tienen que ver con ceremonias muy importantes. Dentro de ello está la solicitud de la Machi Linconao y también de otra constituyente aymara de ser acompañadas por figuras también de poder ancestral dentro de su comunidad indígena. Sin esas personas, la comunidad no entiende que está hecho el círculo, es decir, separar convicciones, separar cosmovisiones que están representadas en diferentes personas dentro de una comunidad indígena es desagregarla, es destruirla, es no reconocer que detrás de cada pueblo hay una cultura, hay una forma de observar el mundo, y que precisamente esa forma de observar el mundo es lo que tiene que convivir en este nuevo Chile que se intenta fundar. Por eso que es tan importante y creo y por eso con tanta vehemencia, los constituyentes no indígenas, que son cerca de 90, lo que ya han apoyado las demandas. Si eso se soluciona, yo espero que así sea, digamos, de aquí al fin de semana, de manera de contar con los 155 constituyentes, claro, yo no me atrevería a decir qué pasaría, pero me imagino una foto. Y la foto que yo me imagino sería la que uno quiere ver, la de un Chile multicolor. O sea, yo me imagino que ese día vamos a tener a una Elisa Loncón con su traje, por ejemplo, de mapuche, lo mismo a la Machi Linconao, con otras también vestiduras, por ejemplo, de los pueblos originarios de Rapa Nui. Vamos a tener una fuerte componente de independientes que vienen del mundo social, que muchos de ellos se inauguraron a partir, digamos, del estallido social con demandas muy puntuales. Vamos también a tener a políticos que vienen de partidos de lo que hasta hoy día hemos llamado digamos, la política tradicional. Tenemos sectores de derecha que están digamos, en una diferencia, digamos, de menor cantidad de representantes, pero van a estar presentes también. Entonces vamos a tener la diversidad. Yo creo que esa imagen, la imagen de tener a 155 personas, con una diversidad enorme entre ellas, expuestas ahí, y no sabemos si jurando, prometiendo, a lo mejor ahí podría darse el primer conflicto, a lo mejor algunos ni siquiera van a jurar ni prometer, pero el solo hecho de estar presentes en la primera sesión va a llenar de un simbolismo que creo que va a ser muy estimulante, no solo para quienes tienen la misión de hacerlo, sino que para todo el país. Vamos a tener, a mi juicio, por primera vez una fotografía que realmente representa. La del Congreso siempre aquí existen dudas sobre su representación efectiva, digamos, de la comunidad nacional. Pero en esta diversidad de 155 personas, creo que vamos a tener por primera vez una foto que va a marcar la historia. La diversidad del país reflejada en 155 constituyentes. Al menos eso es la foto que yo espero ver el día domingo 4. Mariane, ¿cuál es, a tu entender, el rol que debiera jugar el gobierno durante estos días que faltan para la instalación el domingo 4 de julio, durante la instalación, si es que tiene algún rol, y después? Porque lo que está claro es que
el gobierno no es constituyente y por lo mismo no es parte del proceso de elaboración de la Constitución. Pero por otro lado, el gobierno maneja la billetera de Chile, maneja los recursos estatales porque el gobierno maneja la plata de todos los chilenos como el Estado de Chile en el fondo, ¿no? El gobierno de turno maneja los recursos del Estado de Chile. Entonces, ¿cuál debería ser el rol? Y del próximo, porque a mitad del proceso constituyente viene cambio de gobierno. Explícanos un poco, a tu entender, a nivel de roles, más que el detalle mismo, a nivel de roles. A ver, yo creo que aquí hay que entender que, bueno, obviamente la posición que uno tome también depende de la posición política que uno tenga respecto de cómo entiende este proceso constituyente. Yo creo que hay una tesis que se ha instalado claramente desde el lado de la derecha que dice este proceso, la constitución, o sea, la convención no es soberana, está delimitada por el marco jurídico de la constitución de 1980, aquí este es un proceso reglado que cabe dentro de las reglas del juego, que no puede escapar a las reglas del juego previamente fijadas y que en ese sentido no sé si llegarían, no lo pueden afirmar derechamente, pero que en algún sentido la constituyente sí estaría como más bien subordinada a los poderes que ya están constituidos. Yo obviamente, y creo que una gran cantidad de los constituyentes y de la población que los eligió, piensan que este proceso, si bien puede efectivamente tener reglas, también es un proceso que sí representa justamente el ejercicio de un nuevo poder soberano, que está, por tanto, evidentemente en esta tensión constante con los poderes que están constituidos. Entonces, el Ejecutivo, obviamente que tiene, o sea, estamos en una situación que creo yo es en algún sentido ideal. Estamos teniendo un cambio de sociedad y un cambio posible de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico, que puede ser muy radical, muy transformador, pero lo estamos haciendo de una manera que justamente no implica una guerra, no implica un enfrentamiento armado, no implica... Y entonces estamos necesariamente lidiando con la presencia de otros poderes que ya están presentes, de los que no nos podemos deshacer del día a la mañana. Y eso es lo que está ahí. Efectivamente, el presidente, y a través de las Express, maneja el presupuesto, se van a manejar también otras cuestiones quizás mucho más prácticas, manejo de espacios, cuestiones que van a tener que ver, por ejemplo, con autorizaciones de circulación en el contexto de la contingencia sanitaria. Va a haber un montón de cuestiones donde efectivamente el gobierno puede ir estableciendo formas de restricciones o ir delimitando de alguna manera el trabajo de la convención. Y esa tensión, entonces, es decir, oye, existe, sí. Oye, perdón, Mariani, facilitando, su rol es y facilitando también, obviamente, y entonces, claro, obviamente, poner, lo que uno puede... poner los recursos económicos, poner la asistencia técnica, todo lo que tú estás explicando y más, ¿cierto? Exactamente, y entonces justamente que también lo bueno, digamos, del proceso que estamos viviendo es que también podemos contar con lo que ya está, y en ese sentido no pensar que todo lo que ya está para botarlo a la basura, sino que lo que ya está son también, hay experiencia técnica, hay una cierta fortaleza institucional en algunas instituciones, por ejemplo, pensemos en la Biblioteca del Congreso, que representa un tremendo aporte a la labor legislativa y que puede también representar en este caso un aporte a la labor de los y las constituyentes. Entonces, tenemos efectivamente la posibilidad de contar con el apoyo de un Estado que no se ha derrumbado, ¿ya? Porque también han habido procesos constituyentes donde efectivamente se comienza el proceso constituyente frente a un Estado que está derrumbado. En este caso no es así. Y entonces eso, creo yo, tenemos que entenderlo también como una fortaleza en la medida en que efectivamente el gobierno entienda que su rol es poner a disposición de la constituyente esta fuerza que está todavía presente. Ahora, yo creo que esa facilitación, evidentemente, va a estar muy marcada por quién esté en el gobierno. Yo creo que podemos esperar ver un cambio bastante importante antes y después de la elección presidencial de diciembre. Ahí yo creo que sí va a haber, bueno, obviamente dependiendo de quién sea finalmente electo o electa, pero probablemente si hubiese un gobierno de continuidad de la derecha, seguiríamos un poco en el mismo statu quo en el que estamos ahora y con los mismos niveles
niveles probablemente de tensión, e incluso quizás reforzados en el sentido que la derecha se sentiría más empoderada en algún sentido para ponerle freno al proceso constituyente. Creo, por el contrario, si ganan cualquiera de las otras, digamos, alternativas, creo que va a haber mayor nivel de apoyo, mayor nivel de intento de acompañar este proceso. Ahora, creo yo que eso, sin embargo, no impide y no va a evitar que sigan existiendo tensiones entre el poder constituyente y el poder constituido. Eso creo yo que no va a desaparecer, porque es parte del proceso. Y creo yo que esas tensiones se van a producir en particular, obviamente con estas cuestiones más prácticas del presupuesto, etcétera, pero creo yo que se van a producir también en niveles más profundos, podríamos decir, que es que el hecho que a medida que la convención vaya operando, se van a ir ya generando ciertos lineamientos de hacia dónde va la definición del nuevo orden constitucional. Y eso, creo yo, va a ir necesariamente destiñendo y va a ir necesariamente influenciando la manera en que se operan las prácticas políticas actuales, la manera en que se hacen políticas públicas, la manera en la que se legisla, incluso en contra del orden constitucional vigente, ¿ya? Y eso creo yo que es nuevamente una demostración de que el proceso constituyente es de verdad, porque si este proceso constituyente es de verdad, si efectivamente estamos frente a un cambio, el proceso no es que la Constitución, el día que se dice, bueno, entra en vigencia y a partir de ahí se producen los cambios. Yo creo que los cambios ya se están produciendo, ya los estamos viendo expresados justamente en nuevos equilibrios políticos entre el Congreso y la presidencia, por ejemplo, que son evidentes y que esos no están reflejados hoy en día en la Constitución, pero justamente por eso se están produciendo cada vez más conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo vamos a ver en, por ejemplo, yo creo que van a haber formas de legislar que van a ir cambiando también de acuerdo a la manera en la que va operando la constituyente, y eso necesariamente también va a generar polémica, porque van a haber sectores que van a decir, bueno, pero acá nos estamos pasando por encima de ciertas reglas, o están operando como si tal norma ya estuviese vigente cuando no lo está. Ahora, aquí yo quiero traer a colación un ejemplo histórico que puede parecer bastante separado, digamos, de esta realidad, pero que creo que es bastante decidor. Si consideramos durante el siglo XIX, cuando se estaba dictando el Código Civil, ¿ya? Que es obviamente uno de los cuerpos jurídicos más relevantes de nuestra historia republicana, digamos, que vino justamente a consagrar un nuevo orden económico y jurídico liberal, ¿ya? Y generando en ese sentido una suerte también de revolución y de cambio muy importante en la mentalidad respecto de la legislación colonial que estaba vigente hasta ese entonces. Todo el proceso de dictación del Código Civil fue un proceso bastante extenso en el tiempo, se comenzó en la década de 1830 y concluyó a mediados de la década de 1850. Pero es interesante, hay historiadoras, Nara Milánich en particular, que han estudiado la regulación del derecho de familia en la época, y ella logra demostrar que mientras se estaba discutiendo la vigencia del Código Civil, los tribunales de justicia comenzaron a ajustar su forma de fallar a lo que el futuro Código Civil estaba diciendo y iba a establecer. Súper interesante. Exacto. Y antes de la entrada en vigencia, entonces ya desde finales de 1840, inicios de 1850, por ejemplo, en el ámbito de derecho de familia, el Código Civil vino a restringir la posibilidad de investigación de paternidad, siendo que la legislación colonial que estaba vigente hasta ese momento la autorizaba, pero los tribunales de justicia ya comenzaron a impedir las investigaciones de paternidad antes de la entrada en vigencia del Código Civil. Y eso se fue viendo, si quieren, de esta manera como más progresiva, y obviamente una vez que entró en vigencia el Código ya estaba muy claro cuáles eran las reglas. Yo creo que aquí vamos a ver algo muy similar ocurriendo con la nueva Constitución, y eso necesariamente va a generar también tensiones y roces a nivel de los poderes constituidos con el nuevo poder constituyente. Normal, pues normal, y hay que acostumbrarse de que vamos a vivir un proceso de parto, en definitiva, ¿no? Una especie de proceso de parto. Héctor Bosch. Exactamente. Sí, pensando también y concatenándolo con lo que acaba de decir Marian, dentro de lo que va a pasar también el día domingo 4, sabemos que es la elección del presidente y el vicepresidente. Hoy día se escuchan, digamos, ciertas fórmulas, como esa fórmula papal, en donde los 155 constituyentes serían todos candidatos y de manera secreta votarían de tal manera de poder reunir algunas mayorías y sobre esas mayorías hacer una segunda vuelta,
definiría finalmente quién sería el presidente, el presidente o la presidenta. Hay ciertos consensos, al parecer, de que la figura del presidente tendría que recaer en una mujer y la vicepresidencia en un hombre. Eso está por verse, esto es lo que se demanda. Después de eso, yo creo que es muy importante también, y aquí lo enlazo con una pregunta que le quiero hacer también a Marian, tienen que dictarse ciertas normas transitorias que permitan también poner algunas reglas del juego que permitan avanzar hacia el reglamento, ¿no? Y el reglamento, que es lo que va a rayar la cancha para poder discutir la profundidad de lo que queremos, digamos, como un nuevo pacto social. Eso para mí es muy importante porque en el reglamento tienen que haber, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, una dedicación bastante clara sobre cómo asegurar la transparencia del proceso, porque lo que estamos viviendo ahora no es solamente llegar a la meta es tener, digamos, una constitución que sea, ojalá, aprobada por una amplia mayoría en un plebiscito ratificatorio, pero el proceso en que se realiza la deliberación es tan importante como el resultado, porque ahí va a descansar la legitimidad. Entonces, la transparencia que tiene que tener el proceso tiene que quedar muy claramente regulada y definida en el reglamento. Porque a lo que decía Marián, que va a haber una tensión política y constante con los poderes constituidos, también lo va a haber con otros poderes, que no necesariamente son los poderes del Estado. Me refiero, por ejemplo, a los poderes económicos. Recordemos que hay muchos temas que se van a ver dentro de la Convención Constitucional que están caminando de manera más o menos paralela en el Congreso. Sabemos que uno de los temas que es importantísimo es el tema del agua. Y precisamente en el tema del agua hay mucho ejercicio de lobby, hay mucha fuerza, digamos, de ciertos poderes económicos, por ejemplo, para que no avance o para que se modifique la ley de protección de glaciares que está en el Congreso. Entonces, de alguna manera, van a haber dos caminos. Va a estar el camino constitucional, donde se van a ir resolviendo temas de derechos, y por otra parte, va a ir caminando en paralelo el Congreso, analizando situaciones más específicas, pero que se entrecruzan, y en donde los poderes económicos, durante siempre, al menos en la relación del Congreso, han estado presentes. Por eso es que tenemos una ley de lobby que demoró 11 años en que se pudiese dictar y poder definir bien, digamos, tener una transparencia que permita abrir la agenda. Eso también tiene que pasar en la Convención Constitucional. Cosas que tienen que ver con el medio ambiente. De alguna manera también se va a poner, se va a discutir este tema, digamos, de cuál es el sistema económico que queremos para adelante, avanzar en sustentabilidad, un poco disminuir el extractivismo, lo que va a tocar claramente intereses muy poderosos también, el tema de la libertad de la educación. Hay una muy gran cantidad de cosas que se van a tocar desde su génesis, desde su nacimiento, desde el origen dentro de la convención, pero que van a tener sus caminos paralelos en la parte del Congreso. Entonces, la tensión que habla Marianne, claro, tiene una tensión con los poderes constitutivos, pero también con otros poderes, como poderes económicos, gestión de intereses, una cierta cantidad de cosas que creo que los constituyentes, muchos de ellos no están ni acostumbrados a, a vivir, a saber cómo operan todo eso. Y esto lo quiero engarzo con una pregunta, Marian. Dentro de lo que, ¿cómo prevés tú que deberían ser estas primeras normas que deberían dictarse en la Convención Constitucional que les permita tener, digamos, un piso para poder iniciar la discusión sobre el reglamento? A ver, o sea, obviamente yo creo que... Sí. Perdón, Mariana, nos queda poco tiempo para que no te alargues mucho. No hay problema, no me voy a alargar mucho. Creo que, bueno, obviamente que creo yo que lo básico es tener un reglamento básico de votaciones, o sea, cómo se vota, porque si no se sabe cómo se vota, entonces va a ser muy difícil llegar incluso a acordar ninguna norma del reglamento. Entonces, efectivamente, va a tener que determinarse muy rápidamente una forma de organizar las votaciones. Entonces, ese yo creo que es la norma básica. El reglamento no tiene por qué aprobarse por el quórum de los 2/3. Yo creo que el reglamento puede aprobarse por un quórum de mayoría. Y eso debiera, creo yo, espero también facilitar que sea un poco más expedito, digamos, el procedimiento de aprobación, que obviamente eso va a dejar descontentos a otros sectores porque van a tener menos posibilidad de influenciar en esta redacción del reglamento. O sea, creo que efectivamente con esta presencia de los famosos convencionales
convencionales autoconvocados que ya logran tener una mayoría, si ellos se ponen de acuerdo, o sea, ellos organizan el cuento, digamos. Entonces, ahí ya tienen, si efectivamente logra aglutinarse y logra haber un cierto nivel de coherencia en ese grupo, básicamente ellos van a poder lograr definir el cariz del reglamento. Entonces, claro, está el tema... Aunque Mariane, es difícil que eso ocurra de esa forma. Todo esto es elucubración, porque lo que tienen que aspirarse es que haya una muy amplia mayoría que esté de acuerdo con el reglamento para que la cosa fluya y no se obstaculice, porque si una mayoría simple impone algo, y después hay que llegar a acuerdos en los A los 2 sustantivos tercios, por exacto. 2 No, tienes tercios. toda la razón, tienes toda la Es decir, razón. en ese sentido, la aspiración es que el reglamento también sea 2 tercios para Sí. que fluya, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Y efectivamente ahí, claro, o sea, y ahí justamente va a haber que ver un poco cuál es la dinámica de poder que se da ahí, y en qué sentido también justamente este grupo autoconvocado está también dispuesto en algún sentido quizás a ceder algunos aspectos para generar este mayor nivel de consenso que sea más transversal y que permita un tipo de diálogo que sea más conducente. Es un buen punto. Entonces sí, yo creo que tiene que ver con lo básico, va a tener que ver con el reglamento de estas normas transitorias de establecer un reglamento básico de votaciones. Obviamente, bueno, el primer punto que tampoco está resuelto es cómo se va a elegir al presidente, si se elige el presidente y el vicepresidente en una sola votación o si se separan las votaciones. Entiendo que este grupo autoconvocado está llamando a separar las votaciones, que no sea simplemente el vicepresidente el que obtenga la segunda mayoría, porque eso también asegura, por ejemplo, poder establecer estos criterios quizás de paridad o de mayor diversidad, digamos, en quienes integran esta primera mesa. Cómo se va a realizar también, luego está esta idea de, creo yo, que probablemente va a prosperar, de instalar muy rápidamente una suerte de mesa ejecutiva que sea más amplia que simplemente presidencia y vicepresidencia, sino que establecer una especie como de mesa de quizás 6, 7 personas que ojalá, espero yo, pudiesen representar justamente los distintos sectores y que se transformaría en una instancia como de mayor justamente negociación política entre los distintos sectores que están representados en la convención, con además obviamente criterios de paridad, de plurinacionalidad, que tenga esta mesa, esta diversidad, esta cosa multicolor, como decía Héctor al principio, que debe tener la convención. Donde yo creo que probablemente esos aspectos debieran quedar determinados de manera bastante rápida, y ojalá que lo sean, porque si no lo son, efectivamente ya nos vamos a ver, vamos a estar presenciando un proceso que se va a ver quizás no entrampado, pero quizás un poco más lento de lo que quisiéramos esperar. El otro tema que yo creo que va a ser bien crucial el día mismo, el día digamos, de la instalación, va a ser el tema de las manifestaciones afuera de la convención y el nivel eventual de represión política que pueda experimentarse ese día, el nivel también eventualmente de violencia o no de los manifestantes. O sea, eso es también una gran interrogante que creo que es difícil saber. Yo espero que efectivamente el gobierno pueda quitarle un grado, digamos, de tensión a esto, estableciendo una presencia policial que sea lo más restringida y lo menos hostigadora posible, porque efectivamente creo que si se tuviese que, como han dicho algunos convencionales, que interrumpirían eventualmente la sesión de producirse represión en los exteriores de la convención, eso efectivamente nos va a dejar con una situación muy complicada, porque además lo más probable es que si la interrumpen, cuando vuelva a reanudarse, se vuelva a producir lo mismo, porque va a haber mayor nivel de crispación respecto del hecho de que hubo represión, y ahí empezaríamos a entrar en una suerte de círculo que yo espero que no se produzca. Qué buen punto. Pues, esto sí que es multifactorial, ¿no? Está lleno de distintos factores, el tema de Carabinero y que sea un actuar discreto, porque hay que entender que van a haber manifestaciones y es parte de un proceso, es parte del proceso de parto, ¿no? Exacto. Y de la gente que quiere manifestarse, expresarse, pero por otro lado hay que mantener ciertos límites. Y entonces ahí tiene mucho que ver con un buen procedimiento policial, con una buena guía desde el punto de vista del mundo político, ¿no? Del Ministerio del Interior, que es el jefe de Carabineros. Tenemos una fuerza policial
mala en Chile, sí, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, y que hace falta reformar profundamente o refundar, como se quiera decir, pero tenemos seria carencia en la policía. Entonces, ojalá eso no rebote perjudicialmente en el proceso de instalación y en el proceso constituyente, porque todavía no se le hacen los cambios que hace un año y tanto quedaron tan claros que hay que hacer, pero no, el gobierno no lo ha hecho. Pregunta para cerrar, Mariane, tu opinión. ¿Qué tan imprescindible es jurar o prometer algo? En este caso, lo que tienen que hacer los constituyentes es hacer la Constitución. Si algunos se niegan a ir, porque no se ponen de acuerdo con el Ministerio Secretarial de Gobierno, perdón, de la Presidencia, y no cambian al señor Encina y no llegan. ¿No jurar son ante la Constitución del 80, porque sí, no es porque jurar además, ante nada, es jurar ante la Constitución muriente, que está... claro, es que son varias, es una pregunta en dos o tres partes, es decir, desde no llegar a la convención, siendo que son constituyentes electos, no llegar, o llegar y no querer jurar en la forma que algunos pretenden, o jurar distinto, o prometer distinto. Es decir, hay una variedad de complejidades. Eso es la pregunta jurídica ahí. El convencional constituyente o convencional lo es desde el momento que lo proclama el Tribunal Calificador de Elecciones, cuestión que ya ocurrió, y va a ser constituyente o constitucional aunque ni siquiera vaya al acto, o vaya y no quiera jurar o no quiera prometer. Es un tema más jurídico. Voy a aprovechar tu expertise profesional. Sí, ahí, mira, ahí francamente yo no me considero experta en ese tema. Mi perspectiva más bien es que el juramento es un acto que es más político que jurídico. Probablemente algunas personas discrepen. Yo creo que porque además el detalle es que en el capítulo 15 de la Constitución, o sea, si uno quiere ser legalista y leguleyo y seguir la doctrina, digamos, de que efectivamente este proceso está arreglado por el capítulo 15, el capítulo 15 no establece el requisito del juramento. Entonces, uno podría decir, ese no es un requisito que está ya establecido por la Constitución. Por lo tanto, uno no podría decir que el constituyente que no juró está incumpliendo las normas de la Constitución. Podría estar incumpliendo el decreto de convocación que dictó la presidencia, pero ese decreto es un decreto, no es respecto de la Constitución. Entonces, ahí uno puede efectivamente entrar a una discusión de decir, bueno, en realidad los constituyentes ya son constituyentes y este acto de juramento o promesa o de desempeñar el cargo, que más bien porque yo creo que más que entenderlo como juramento, como promesa, yo creo que lo que sí es jurídicamente relevante es la aceptación del cargo. ¿Ya? Porque efectivamente cuando tú eres electo para un cargo, entonces tú tienes que aceptar ese cargo y hacer de alguna manera formal el hecho de que vas a cumplir ese cargo para el cual fuiste electo. Pero aceptar no necesariamente implica la noción de jurar o prometer. Entonces, yo creo que ahí puede haber y algunos constituyentes podrían decir, no, yo sí acepto el encargo, pero yo no voy a jurar de acuerdo a una regla que me fue impuesta, a la cual yo no le reconozco legitimidad. Entonces, ahí eso también nuevamente es otra de las grandes interrogantes, digamos. Y ahí uno podría preguntarse, bueno, quizás si es que no juran o no prometen, ¿acaso algunos de los otros constituyentes va, por ejemplo, a llevarlos a la Corte Suprema porque dicen que están incumpliendo las disposiciones reglamentarias del capítulo 15 para la operación de la convención? Yo espero que no, digamos, porque efectivamente ahí ya entraríamos en un nivel de decir que, sería un pésimo pie para partir el proceso de diálogo que yo espero que se centre en las cuestiones de fondo. Pero creo que o sea, espero espero en el sentido que creo que lo que vamos a ver el domingo es que muchos de los convencionales no van a jurar o prometer en base a la propuesta del gobierno, que es jurar o prometer respetar las normas del capítulo 15 de la Constitución, y yo creo que muchos y muchas de ellos van a presentar como su propia propuesta, digamos, de juramento, de declaración, de aceptación de este encargo. Bastante posible.
posible. Y todo Yo creo que eso indica va a ocurrir y todo sí. indica, oye, que jurídicamente es válido igual. Yo estimaría que sería válido igualmente y que no se podría decir que en realidad ellos no han sido instituidos como constituyentes y que por lo tanto no pueden desempeñar su cargo. Ahora no sé, de ahí si el gobierno dijera, bueno, si es que no juraron, entonces yo no les voy a pagar, por ejemplo, su asignación porque no cumplieron con el requisito. Entonces, ahí podríamos entrar efectivamente en una lucha de poder que podría ser bastante nefasta, creo yo, y espero que no sea el caso. Bueno, sí, noticia en Eso no, eso no desarrollo. sería, no sería partir con el pie izquierdo, sería dando No, pies falsos, o sea, pasos sí, falsos. exactamente. Así es, sería muy desafortunado. Bueno, Sí, así como uno puede llamar a la cordura al actual policial, tiene que llamar a la cordura del actual de la presidencia de la República, que solamente tiene que acompañar y facilitar exacto. y no convertirse en un actor relevante, ¿no? Bueno, ojalá se dé lo que Héctor Cosio quiere ver, ¿no? Una foto de los 155 constituyentes con la mayor diversidad y variedad y que refleje en nuestro país, ¿no? Bueno, creo que ha sido una conversación entretenida y que nos estamos preparando para el 4 de julio. Muchas gracias, Mariana González. Muchas gracias, Héctor Cosio. Hasta la próxima Semana Política. Muchas gracias. Adiós. Chao, chao, gracias.